Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Si estás aquí por primera ocasión, de verdad que es un gusto de que estés aquí, y qué hermoso es que los que somos parte de la familia de Sugar Creek tengamos este tiempo especial para celebrar a Dios y para enfocarnos sobre Él. Y por eso, gracias también a los que nos acompañan en vivo a través del internet. Muchas gracias por seguir lo que está sucediendo en nuestra iglesia, y también a los que posteriormente están viendo esta serie de mensajes a través de YouTube. Pues en esta tarde vamos a continuar con una serie que, como vieron en el bumper, habla acerca de que Dios merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero antes de que entre de lleno al mensaje, quiero hacerles nuevamente una invitación acerca de algo que va a estar sucediendo en unas próximas semanas. Durante los anuncios, usted escuchó acerca de nuestra Noche de Navidad para la Mujer. Noche de Navidad para la Mujer. Déjenme preguntar, ¿cuántas mujeres están planeando ir a este evento? Déjenme ver sus manos. Wow, excelente, un gran número de mujeres, pero pueden bajarlas, pero veo algunas mujeres que no han alzado su mano. ¿Sabe qué? Esta es una excelente oportunidad para que tú puedas acompañar a nuestras mujeres y ver lo que Dios está haciendo entre ellas. Por eso esta cena de gala no te lo puedes perder. Pero más que no solamente que tú te lo pierdas, a todas aquellas que también alzaron la mano, tengo un reto para ustedes, y es esto. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para invitar a alguien para que pueda estar en ese evento y a través de ella que las personas puedan conocer a Jesucristo como su Salvador personal? Esa noche lo tenemos diseñado en especial para tener un hermoso tiempo. Va a haber un excelente programa, una riquísima comida. Mujeres que ya han venido saben lo que sucede en nuestros eventos de mujeres, pero aún más, nosotros queremos que el valor de lo que suceda esa noche sea un impacto para la eternidad. Y por eso, esta es una excelente oportunidad para que tú invites a alguien, una mujer que no conoce de Jesús, que a lo mejor no estaría dispuesta a venir a uno de los servicios normales de la semana de Sugar Creek, pero sí estaría dispuesta a venir a una rica cena. Así que, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? Sus boletos lo pueden adquirir en la parte de afuera cuando termine nuestra reunión. Muy bien, después del comercial, ahora sí, vamos a entrar de lleno al mensaje. Hace 2 semanas comenzamos con esta serie que se llama Porque Él lo merece. Es la idea de que Dios es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración, Él es digno de que nosotros estemos constantemente adorándole a Él. Por eso me encanta cuando nosotros estamos aquí, estamos levantando nuestras voces, estamos levantando nuestros corazones. Cada vez que nosotros estamos enfocándonos sobre Él, eso es algo que da un gozo a Dios. Ahora, comenzamos esta serie hablando hace 2 semanas de que todos nosotros hemos sido creados con la necesidad de adorar. Todos nosotros tenemos la necesidad de adorar algo, y de hecho lo hacemos. Todos nosotros adoramos algo. Y daba unos ejemplos hablando acerca de lo que es común en la mayoría de nosotros. Por ejemplo, los hombres, es muy común ver que los hombres adoran los deportes, en especial un equipo deportivo. Tú sigues tu equipo deportivo y tú adoras ese equipo deportivo. Compras los banderines del equipo, compras la camiseta que usas con orgullo y lo traes hasta la iglesia y lo llevas por todos lados, y compras los boletos para ir a ver a tu equipo cuando están aquí, juegan. Tú sigues tu equipo, tienes una adoración por tu equipo. Alguien me decía, ¿y por qué no usaste tanto de las mujeres hace 2 semanas? Bueno, aquí va el ejemplo de las mujeres. Las mujeres a veces, no todas, pero una adoración muchas veces puede ser para la ropa y las carteras. En especial las carteras que son de marca. Esas carteras especiales donde en su closet tienen un lugar donde está más cuidado que el fuerte Knox, donde está todo el oro de Estados Unidos. Tienen un lugar especial que crean para poner esas carteras Gucci o de la marca, yo no sé de marcas, así que tienes ahí tu cartera, o los zapatos, o ese vestido especial que tú tienes, lo tienes en un lugar especial donde se pueda conservar. Y muchas veces hay una adoración hacia esas cosas también. Todos nosotros adoramos algo. Pero hoy quiero incluir otro elemento con respecto a esta idea de la adoración.
en especial porque el propósito de esto es que nosotros entendamos que al final solo Dios vale la pena adorar. Todo lo demás nos deja vacío. Cuando adoramos cualquier otra cosa que no sea Dios, siempre nos vamos a sentir con frustración. Pero solo Dios, cuando lo adoramos, trae una verdadera satisfacción a nuestras vidas. Y hay otro principio que es muy importante que nosotros entendamos con respecto a esto de la adoración. No solo el hecho de que todos nosotros adoramos algo, sino lo otro es que adoramos todo aquello que nos controla. Adoramos todo aquello que nos controla. Ahora, déjenme explicar qué significa esto. Y esto es, si bien es cierto que todos nosotros adoramos algo, todos nosotros magnificamos algo, y la adoración es simplemente poner algo en primer lugar. Tú adoras algo que tú pones en primer lugar de tu vida. Tus pensamientos van acerca de eso que tú adoras. Tu tiempo va enfocado hacia aquello que tú adoras. Todo lo que se refiere a esa cosa, nosotros lo adoramos a través de diferentes aspectos de nuestra vida. Y lo que pasa con el tiempo es que aquello que nosotros adoramos, aquello que nosotros ponemos en primer lugar de nuestra vida, termina por controlarnos. Termina por controlar el rumbo de nuestras vidas. Y esa cosa que nosotros adoramos, al controlarnos, todo nuestro enfoque empieza a ir hacia aquello. Ahora, déjenme usar un ejemplo para ilustrar eso. Y esto no es un ataque contra nadie, pero déjenme usar este ejemplo. De hecho, es un ejemplo que ya he utilizado antes, pero lo voy a usar otra vez porque es un buen ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí no podrían vivir sin Starbucks? ¿Cuántos de los que están aquí no podrían vivir sin Starbucks? Ya nadie quiere levantar la mano por temor. No, levante la mano, no hay problema. Excelente, wow, varias personas, hasta mi hija y mi esposa levantaron la mano, creo. Ok, no sabía que eran adictas al Starbucks, con razón la cuenta ha estado un poco más corta este mes. Pero la realidad es que para muchas personas Starbucks es casi como una adicción. Inclusive leía una historia que sucedió en el 2012 durante un huracán que llegó a la ciudad de Nueva York, el huracán Sandy. Que cuando llegó este huracán Sandy a la ciudad de Nueva York y estaban las lluvias y estaban los vientos y la ciudad de Nueva York estaba siendo golpeada por el huracán Sandy, resulta que había una muchacha que se llama Bethany que estaba en su casa y que ella sentía la necesidad de ir a un Starbucks en medio del huracán. Y ella empezó a buscar en el internet algún Starbucks que estuviera abierto y encontró que había un Starbucks como a 10 cuadras de su casa y que en el Starbucks decía que durante el huracán estaba abierto el Starbucks. Así que ¿qué hizo esta mujer? Tomó a su hijo de 1 año, lo puso ahí en su carrito y salió caminando 10 cuadras con otro amigo de ella para llegar hasta el Starbucks para poder tomar una taza de café. Digo, wow, ¿hasta dónde llega el hecho de que uno sea tan adicto al Starbucks? Pero no solo fue ella durante el huracán, fueron varias personas. Y de hecho, había otra persona que se llama Alex Mwangi, que él no solamente caminó 10 cuadras, él caminó 20 cuadras en medio de la tormenta, en medio del huracán, para poder llegar a Starbucks para poder tomar su taza de café. E inclusive también otra persona, Chris Hernández, donde dice que él es un fanático de Starbucks. Él dice, yo tomo Starbucks por lo menos 4 o 5 veces al día. Y no importaba que había un huracán, yo tenía que ir al Starbucks para poder tomar mi taza de café. Y cuando él llegó allá, dice que no le importó pasar lo que él tenía que pasar para poder tener esa taza de café de Starbucks. Ahora, tengo que decir, ok, está bien que nosotros seamos fanáticos de algo, pero ¿quién en su sano juicio está dispuesto a arriesgar su vida a través de un huracán por ir por algo? Pero lo que termina pasando es esta idea de que cuando nosotros adoramos algo, cuando nosotros hacemos que algo sea lo primero en nuestra vida, esa cosa termina por controlarnos.
Y de hecho hay muchos ejemplos acerca de ello. Cuando una persona empieza a adorar las relaciones sexuales, entonces no lo piensa 2 veces o 3 veces cuando tiene la oportunidad de ser infiel a su esposa o a su esposo. ¿Por qué lo hace? Uno dice, ¿quién en su sano juicio hace eso? Lo que pasa es que cuando te controla la adicción al sexo, tú lo adoras a tal punto que estás dispuesto a hacer lo que te diga que tú tengas que hacer. Cuando una persona es adicta a las drogas, esa persona empieza a hacer cosas que ofenden a su familia, crea tensión en su familia, crea tensión hacia las personas que son parte de sus seres queridos. Y uno dice, ¿quién está dispuesto a destruir su familia por las drogas? Bueno, llega un momento en el cual la adicción a eso que uno ha puesto en primer lugar termina por controlar a esa persona. Y nosotros podríamos usar muchos ejemplos de nuestra vida acerca de ello. De hecho, la pregunta es, ¿qué es lo que tú adoras? ¿Qué es lo que tienes en primer lugar de tu vida? Porque aquello que tú tengas en primer lugar de tu vida, aquello que tú adoras, al final, eventualmente, va a controlarte. Va a controlar el rumbo de tu vida. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, es muy importante que nosotros entendamos esta idea acerca de control, porque cuando uno escucha controlar, y a mí no me gusta dejarme controlar por nada, a mí no me gusta dejarme controlar por nadie. Cuando hablamos acerca de control, no me gusta esa idea de ser un títere, de ser como un auto de control remoto donde alguien está dirigiéndome y me está diciendo lo que debe de hacer. Y yo lo que quiero es ser libre, yo quiero tomar mis propias decisiones y yo quiero poder hacer lo que yo quiera. El problema con respecto a esto es que la adoración y el control son 2 cosas que van de la mano, van conectadas. Porque cuando adoras algo, al final, esa cosa va a controlarte. Y el problema es que cuando nosotros adoramos cualquier cosa que no sea Dios, al final, esa cosa que nos controla termina por quitar nuestra libertad. Y por eso todos los ejemplos que he dado hablan acerca de cosas que cuando uno lo adora, esa cosa termina por controlar tu vida. Porque el problema es que cuando es una cosa lo que controla tu vida, al final eso termina por quitarte libertad. Se hace cualquier cosa, una cosa buena, una cosa mala, cualquier cosa que nosotros al final ponemos en primer lugar de nuestra vida, que nosotros adoramos, terminará por controlar nuestra vida y quitarnos nuestra libertad. Me encanta algo que dice C.S. Lewis, que fue un famoso pensador cristiano, y él decía esto: el problema que nosotros tenemos con respecto a ver el mundo, y nosotros ponemos tantas cosas que queremos adorar y queremos poner en primer lugar de nuestra vida. C.S. Lewis decía esto, que cuando nosotros adoramos cualquier cosa que no sea Dios, es como un pequeño niño que está jugando así como a hacer pastelitos de barro. Y esos pastelitos de barro que él está haciendo, él está jugando en el lodo y todo. Y viene su papá y le dice: ven, te voy a llevar al mar para que tú veas el mar y te diviertas más viendo el mar. Y el niño dice: no, yo prefiero mi pastelito de lodo. Yo prefiero permanecer aquí. Yo prefiero jugar con este barro, con este lodo, en vez de ir a disfrutar de un día en el mar. Cuando nosotros adoramos cualquier otra cosa que no sea Dios, C.S. Lewis lo que dice es eso. Estás adorando algo que es inferior. Pero cuando tú aprendes de que la adoración tiene que ser hacia Dios y Dios es el que te controla, la diferencia es que cuando Dios te controla, en realidad Él te da libertad. Al final tú eres libre. Porque solamente cuando Dios te controla tienes libertad. Por eso Jesús dijo en una ocasión que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, cuando tú vienes a conocer a Jesús, cuando tú vienes a entender que Él es lo que tiene que ser
lo primero en tu vida. Él tiene que ser el objeto de tu adoración completo. Él es el al cual tú te enfocas. Él es el en el que tus pensamientos giran alrededor de Él. Él es el que tiene la prioridad en tu vida. Cuando tú lo pones en ese lugar, cuando Él es el objeto de adoración, entonces en realidad eres libre. Porque cualquier otra cosa que controle tu vida, al final te volverá un esclavo de esa cosa y tu libertad se perderá. Pero cuando tú adoras a Dios, cuando tú permites que la adoración sea hacia Él y Él controla tu vida, en realidad lo que eso hace es traerte libertad. Es el de traer satisfacción. Es el de entender por qué las cosas deben de ser como deben de ser. Así que si eso es real, si en realidad cuando nosotros adoramos a Dios y permitimos que Él nos controle, Él trae libertad, Él trae satisfacción a nuestras vidas, Él en realidad permite que nosotros podamos florecer en nuestra identidad en Él, entonces, ¿cómo adoramos? ¿Qué es lo que hacemos para poder adorar? Bueno, en un momento voy a hablar acerca de ello. Pero lo que no necesitamos perder con respecto a esta analogía es esto. Hay una conexión directa entre cuánto adoras a Dios y cuánto permites que Él te controle. Hay una conexión directa entre cuánto adoras a Dios y cuánto permites que Él te controle. Cuando tú permites que Dios te controle, cuando tú permites que Dios tenga el control sobre tu vida, el resultado natural de eso es que tú vas a adorar a Dios. Y déjame preguntarte, ¿no será por eso que a veces, cuando tú vienes los domingos, encuentras dificultad en adorar a Dios? ¿No será por eso que a veces cuando tú estás aquí y se están entonando estos cantos, a lo mejor tú te estás fijando más en el estilo musical, o tú te estás fijando en la persona que está delante o la persona que está a tu lado, porque quizás es un reflejo de que en realidad no le estamos dando el control de nuestras vidas a Dios? Porque cuando nosotros le damos el control de nuestra vida a Él, al final nuestro deseo es adorarlo. Nuestro deseo es el de ponerlo en primer lugar. Y por eso estas dos cosas están interconectadas. Y el deseo de Dios es que cuando nosotros entendamos que la adoración y el control van de la mano, nosotros permitamos que Él nos controle y como resultado la adoración hacia Él se va a producir en nuestras vidas. ¿Cuánto adoras a Dios? Es un reflejo de cuánto es lo que permites que Él te controle. Ahora, hay un pasaje en la Biblia donde Pablo va a hablar acerca de este principio. Él lo va a expresar y él lo hace con una analogía. Y él va a hablar acerca de ser controlados por Dios. Y está en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Y escuche cómo Pablo comienza esta parte, hablando acerca de este principio donde él conecta la adoración y el control como dos cosas que van de la mano. Él dice en el versículo 18: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, ¿okay? O como dice en la Reina Valera, lleva a la disolución. Entonces, Pablo comienza con esta idea. Él está escribiendo a un grupo de personas que estaban acostumbrados a ver a la gente cuando ellos adoraban a sus dioses paganos, cuando ellos eran parte de la adoración de los dioses falsos. Muchas veces ellos lo hacían tomando, alcoholizados. Y era parte de lo que ellos hacían para poder adorar a sus dioses. De hecho, uno de los dioses más populares de la época de Pablo era el dios Baco o el dios Dionisio, que es el dios del vino. Y la manera en la cual la gente pensaba que podían adorar a ese dios es tomando. Mientras más tomas, más adoras a ese dios. Y Pablo usa esta analogía y él dice: miren, no se emborrachen, no se dejen llenar de vino, o en otras palabras, no se dejen controlar por el vino. Cuando ustedes toman, cuando ustedes se alcoholizan, lo que sucede es que se intoxican con el vino. En otras palabras, el vino les viene a controlar.
Y tú sabes que una persona está controlada por el vino simplemente por lo que se va manifestando en su vida. Cuando una persona está alcoholizada, cuando una persona está intoxicada, se nota en su forma de hablar. Tiene una cierta forma de hablar en el cual uno ve que el alcohol lo está controlando. Tiene una forma de actuar en la cual el alcohol lo controla. Inclusive muchas personas se lamentan de que en momentos en los cuales estuvieron alcoholizados, dijeron e hicieron cosas de las cuales se arrepienten de una forma profunda. Porque lo que sucede es que cuando tú eres lleno de vino, estás bajo el control, o muchas veces nosotros en nuestra sociedad decimos está bajo la influencia del alcohol. Y eso simplemente significa ser controlados por el vino. Pablo dice, miren, cuando ustedes son controlados por el alcohol, eso termina en desenfreno, eso termina en desperdicio, eso termina en una vida que no tiene límites. Y cuando tú no tienes límites, cuando tú estás tomado y tú empiezas a pensar perder tus inhibiciones y estás dispuesto a decir y hacer lo que tú quieras, siempre vas a terminar en problemas. Siempre va a haber conflictos, siempre van a haber decisiones erróneas de las cuales tú te vas a lamentar. Pero en vez de que eso suceda, lo que Pablo dice, aquí hay un contraste. En vez de ser controlados por el vino, él continúa diciendo, al contrario, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Ahora, muchas veces los cristianos cuando leen este pasaje, esto trae confusión. Muchas personas dicen, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y para personas, eso lo que significa es en cuanto a cantidad. Y las personas dicen, ok, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hoy me siento como un 25% lleno. Pero quisiera orar un poco más, voy a leer mi Biblia y quizás llegue a 75% lleno del Espíritu Santo. Y cuando peco, regreso quizás a 25%. Y así como que ser lleno del Espíritu Santo es una cantidad que va subiendo y bajando dependiendo de qué es lo que nosotros hacemos. Hay momentos en los cuales nos sentimos 100% llenos del Espíritu Santo y otras en donde nos sentimos 0% llenos del Espíritu Santo dependiendo de lo que hagamos. Y cuando lo pensamos de esa manera, es una idea completamente equivocada. No es lo que Pablo está diciendo acá. La idea de llenura aquí tiene que ver con control. La pregunta no es cuánto es lo que nosotros tenemos del Espíritu Santo, sino más bien cuánto es lo que el Espíritu Santo tiene de nosotros. En otras palabras, cuánto es lo que Él nos controla a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos controla, contrario al vino, contrario al alcohol, donde trae desperdicio y desenfreno, cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, lo que tiende a pasar es adoración. Ese es el producto de ser controlados por el Espíritu Santo. Naturalmente nosotros queremos adorar a Dios. Y por eso el prerequisito para adorar a Dios es dejarte controlar por el Espíritu Santo. Y por eso estas dos están interconectadas. Y Pablo utiliza este ejemplo para poder expresarlo. De hecho, lo que necesitamos entender con respecto a este principio, a este pasaje, es que al ceder el control a Dios, te vuelves un adorador en cada área de tu vida. Tú te vuelves un adorador de Dios en cada área de tu vida. Ahora, después del contraste que Pablo hace aquí, él continúa diciendo lo siguiente. Versículo 19. ¿Cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo, o en otras palabras está siendo controlado por el Espíritu Santo? Bueno, buena pregunta. Ahora Pablo nos lo va a desglosar, él lo va a explicar. Él dice esto, versículo 19: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La razón por la cual sabemos que estas son las consecuencias de permitir que Dios nos controle, que es la adoración, es la forma en la cual en el lenguaje original esto está escrito. La manera como Pablo comienza
estas frases, él comienza con 4 participios. Y para aquellos que dicen, eso no me acuerdo desde que estaba en la preparatoria, en middle school, participios es simplemente un verbo que es continuo. Y es la idea en el cual nosotros tenemos que hacer estas cosas de forma constante. De hecho, ser controlados por el Espíritu Santo es algo que constantemente hacemos. No es algo en el cual decimos, yo soy lleno del Espíritu Santo o yo estoy bajo el control de Dios y pum, se acabó, el resto de tu vida eres controlado por Dios. No, eso es algo continuo. Y de hecho se manifiesta a través de estas cosas que también son continuas. Y él comienza hablando acerca de esto. Animarse con diferentes tipos de cánticos espirituales, salmos, himnos y canciones espirituales. Y noten cómo cada una de estas cosas que él dice tiene que ver con la adoración, tiene que ver con adorar a Dios. Estos cantos son adoración a Dios en la cual nosotros lo hacemos de forma personal y lo hacemos en forma conjunta. En otras palabras, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo con Dios, adoramos a Él. Y eso es un reflejo de lo que nosotros hacemos cuando cantamos o cuando adoramos a Dios públicamente. Tu adoración pública es un reflejo de lo que tú haces en tu adoración privada. Y es la idea de que cuando nosotros adoramos a Dios en todo momento, en nuestra forma de hablar con otras personas, cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos hablando con otras personas, nuestro lenguaje es una en la cual busca constantemente adorar a Dios. Adoramos a Dios juntos, en nuestra forma de hablar y nuestra forma de cantar. Cuando estamos aquí y estamos entonando juntos un canto, esa es una adoración increíble hacia Dios. Y Pablo dice, esa es la manera en la cual tú muestras que estás bajo el control de Dios. Ese deseo de querer adorar a Dios conjuntamente con otras personas. Pero también tiene que ver con adorar a Dios directamente. Él dice, canten y alaben al Señor con el corazón. En otras palabras, la adoración verdadera no es simplemente repetir las palabras. No es simplemente que tú leas lo que está en la pantalla. No es simplemente que tú puedas seguir el ritmo, que tú sepas cantar el canto. No, es el corazón. La adoración a Dios es que cuando tú entonas estos cantos, lo hagas con tu corazón, recordando lo que Él ha hecho por ti. De manera que cuando cantas, estás reflexionando sobre lo que estás leyendo y estás aplicándolo a Dios y diciéndole, Señor, gracias por tu salvación, gracias por lo que tú has hecho, gracias por la manera como tú te has manifestado en mi vida. En otras palabras, la adoración no tiene que ver en cómo te sientas o cómo vengas, si vienes cargado o no. Y de hecho la próxima semana quiero hablar un poco más acerca de ese principio. La adoración lo hacemos de corazón a Dios porque Él lo merece. Él merece toda nuestra adoración. Ahora, otra manera en la cual manifestamos el control de Dios, que Dios nos controla en nuestras vidas, es dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Dice el versículo 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten cómo dice aquí, dando siempre gracias a Dios el Padre de vez en cuando, ¿no? Es lo que dice aquí. Dando siempre gracias a Dios el Padre por lo bueno. No, dice por todo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo que suceda en nuestras vidas. La idea es que le damos gracias a Dios. Ahora, ¿significa entonces que le damos gracias a Dios por lo malo que sucede en nuestra vida? No. Hay un teólogo que se llama John Stott, donde él tiene un excelente punto y él dice esto: cuando nosotros damos gracias a Dios, no estamos dando gracias a Dios por lo malo que sucede en nuestra vida, sino que damos gracias a Dios porque Él está en control hasta cuando sucede lo malo en nuestra vida. La gratitud es simplemente reconocer el hecho de que Él está en control y las cosas que Él hace. Y una de las maneras como se manifiesta que una persona realmente adora a Dios es que está dispuesto a darle gracias hasta cuando las cosas malas suceden. Y aquí hay muchos ejemplos de personas que lo han hecho y lo hacen. Y una persona en particular que a mí me ha mostrado eso es una hermana que se llama Mariela Parra, que de hecho está aquí de regreso junto con su esposo Orlando. Y lo que a ella le ha sucedido, esto es algo para contarlo en video, así que no quiero contar todo lo que le ha pasado, pero ella ha tenido desde hace años una serie de problemas de salud, en la cual
ella ha pasado por varias cirugías, por momentos en los cuales físicamente ella se ha deteriorado por completo, inclusive al punto de necesitar en 2 ocasiones trasplantes de órganos. Y lo que me llama la atención de Mariela y me llama la atención de Orlando es que las veces en las cuales tuve la oportunidad de ir a verles al hospital o a su casa, cuando yo iba a tratar de animarles, yo salía animado. Yo regresaba de verles a ellos, no una persona que no batallaba con los problemas, porque todos batallamos con problemas, sino alguien en el cual constantemente estaba agradecida con Dios hasta en medio de sus dificultades y en medio de los problemas de sus enfermedades. Hoy ella puede dar gracias a Dios en la sanidad que Dios le ha dado, y de hecho ella está de regreso después de una super cirugía que ella esperó hace años, y gracias a Dios por la sanidad que le ha dado a Mariela Parra. Pero gracias a Dios aún más por la gratitud en medio de la enfermedad y en medio de la sanidad. Cuando una persona está controlada por Dios, uno tiene gratitud a Dios no por las circunstancias que uno está pasando, sino por el Dios al cual uno adora, al Dios en el cual uno pone en primer lugar de su vida. Y luego él termina con esto en el versículo 21. Él dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Otra manera de mostrar que nosotros estamos siendo controlados por Dios es la manera en la cual nos sometemos unos a otros. Nos sometemos en nuestros matrimonios, nos sometemos en nuestra relación de padres e hijos, nos sometemos a las necesidades de amigos, de enemigos, de personas con las cuales trabajamos, de estudiantes con los cuales compartimos un salón de clases. En otras palabras, cuando nos sometemos a las necesidades de otras personas, es una manifestación de una persona que está siendo controlada por Dios, y es también una señal de adoración a Dios. Inclusive cuando nos sometemos unos a otros, eso habla más que todos los cantos que podemos hacer un domingo en la tarde. La adoración a Dios es increíble cuando alguien se somete a las necesidades de otra persona. ¿Qué significa someterse a las demás personas? Es procurar darle el primer lugar a otras personas, tal como Jesucristo lo hizo por nosotros. Un ejemplo de esto es algo que sucedió igual en el 2012 junto con el huracán Sandy, pero esto sucedió en España. Y resulta que había un corredor que se llama Iván Fernández Anaya, y él estaba compitiendo en una carrera. Él estaba en segundo lugar de la carrera, y llegando hacia el final, ya casi cerca, él podía ver la meta. La gente estaba gritándole, les estaba animando, estaban celebrando de que él estaba en segundo lugar ahí en España, él siendo español. Pero adelante de él había un corredor de Kenia que se llamaba Abel Mutai. Y resulta que cuando Abel Mutai, que estaba en primer lugar, estaba llegando hacia el final de la carrera, él pensó equivocadamente que él había cruzado la meta, y cuando llegó y pensó que cruzó la meta, dejó de correr. Pero aquí estaba atrás de él precisamente Iván, e Iván se dio cuenta de que él estaba equivocado, que él tenía la oportunidad de ganar la carrera, porque este corredor de Kenia, Abel, pensó que cruzó la meta y simplemente bajó la velocidad, viendo al público, celebrando con el público, y era la oportunidad para que Iván pudiera ganar el primer lugar de la carrera. ¿Y qué es lo que hizo este corredor? Cuando se dio cuenta acerca de ello, empezó a empujar al corredor de Kenia, Abel, delante de él, para que él cruzara la meta primero. Y él tenía toda la oportunidad para ganar, pero en vez de eso le empujó y gesticuló para decirle: hey, la meta final está allá, necesitas seguir corriendo. Y siguió corriendo unos pasos, y al final este corredor de Kenia, Abel, ganó la carrera. Al final de la carrera le preguntaron al entrenador de Iván qué es lo que pensaba acerca de lo que él había hecho. Él dijo: eso fue una tontería, desperdició la carrera. Él pudo haber llegado en primer lugar, porque al final en el deporte lo único que importa es ganar.
Lo único que importa es ganar. E Iván, en cambio, cuando le entrevistaron, dijo, yo me doy cuenta que yo no le iba a poder ganar a él. El primer lugar era de él. Y yo lo único que hice fue darle lo que él merecía. Cuando nosotros adoramos a Dios, ponemos a otros en primer lugar. Y eso significa de que cuando tenemos nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo, nuestra intención no es ganar todas las discusiones o las peleas con ellos. La intención no es ganar en nuestra relación con nuestros hijos o hijos hacia los padres. La intención no es que nosotros ganemos con nuestros amigos en las cosas que nosotros hacemos en nuestra relación con ellos o con nuestros compañeros del trabajo o de la escuela. Esa no es la intención. Cuando tú te sometes a las necesidades de la otra persona, más que ganarles, lo que se manifiesta adorar a Dios y ser controlados por Dios es someterte a sus necesidades. Porque el único que es victorioso y el único que es ganador en todos los aspectos es Jesucristo. Y Él estuvo dispuesto a poner nuestras necesidades antes que su propia necesidad. Y por eso Él bajó del trono y tomó nuestro lugar. Estas 4 cosas son manifestaciones del control de Dios y realmente de adoración hacia Él. Y si estamos hablando acerca de que Dios merece la adoración, de que Él es merecedor de toda la adoración, esto tiene que manifestarse en nuestras vidas. Por lo que nos lleva a lo último. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas para permitirnos ser controlados por Dios? Para que Él tome el control de nuestras vidas y esta adoración se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Que realmente nosotros adoremos a Dios tanto con nuestra relación con otras personas, en nuestra relación directamente con Él, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, que en todas las áreas se manifieste esta adoración a Él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay 2 cosas que nosotros necesitamos hacer para aplicarlo de una forma constante en nuestra vida. La primera es esta: impidiendo que otras cosas te controlen. Impidiendo que otras cosas te controlen. Por eso comencé hablando acerca de que al final, cuando adoramos algo, esa cosa va a terminar por controlarnos. Y todos nosotros estamos siendo controlados por algo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te está controlando a ti? ¿Qué es lo que te está controlando a ti? Porque al final eso te va a llevar a sentirte vacío, sentirte hueco, porque es superficial. Ninguna cosa puede llenarte excepto Dios. Y por eso la adoración tiene que ser hacia Él. Y el primer paso consiste en quitar todo aquello que está en ese primer lugar. Cualquier cosa que esté en primer lugar de nuestra adoración que no sea Dios, nosotros necesitamos quitarlo, porque lo único que va a hacer es controlarnos. Y lo segundo es rindiéndote diariamente a Dios. Rindiéndote diariamente a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando comienza la mañana, lo primero que tú haces es que le dices a Dios: Señor, yo sé que mi vida te pertenece a ti. Yo sé que tú mereces toda la adoración, no solo con mi voz, no solo con los cantos, sino con mi corazón, con mi mente, con mis fuerzas, con mi alma. Todo lo que soy, todo lo que yo quiero hacer en este día, quiero adorarte a ti. Quiero que cuando las personas me vean, ellos puedan ver que tú eres un Dios grande. Y yo te pido que tú tomes el control. Yo voluntariamente cedo el control a ti para que tú lo hagas. Y eso es algo que hacemos no un día, no lo hacemos cada año, no lo hacemos para el Día de Acción de Gracias, no lo hacemos cada Navidad, lo hacemos diariamente, en donde es una actitud constante. Porque esa es la idea de ser llenos del Espíritu Santo. Es algo constante que va sucediendo en nuestra vida, donde constantemente le damos el control a Dios. Si hacemos eso, si llenamos ese prerequisito para adorar, entonces la adoración en nuestras vidas hacia Dios va a ser real, va a ser profunda y va a cambiar nuestras vidas. Y por eso mi invitación para ti y para mí en esta tarde es que nosotros adoremos a un Dios que lo merece, permitiendo que Él tome control de nuestras vidas.
Es por eso que a lo mejor necesitamos en esta tarde confesar aquello que tiene control de nuestra vida. A lo mejor es un pecado, a lo mejor es una adicción. A lo mejor lo que controla tu mente, lo que controla tus pensamientos, lo que controla tu vida es algo en el cual te daña porque es una adicción. A lo mejor es algo bueno, a lo mejor es una relación con otra persona, a lo mejor es el deporte, a lo mejor es otra cosa que no es algo malo en sí, pero cuando lo pones en primer lugar de tu vida, te deja vacío también. ¿Por qué no cambiar esa alianza, el de cambiar prioridades el día de hoy, diciendo: Señor, yo quiero que tú estés en primer lugar de mi vida, yo quiero que tú me controles, yo quiero adorarte nada más a ti, que tú tengas el control por completo de mi vida? ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Inclinando nuestros rostros y a través de este canto, diciéndoselo directamente a Dios: Señor, toma tú el control de mi vida. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar. ¿Te imaginas cómo sería si nosotros permitiéramos que Dios tomara el control de nuestras vidas? Que nos sometiéramos a Él, que nuestra adoración fuera a Él primeramente sobre las demás cosas. Las cosas que tenemos en nuestra vida tienen su lugar. Hay cosas buenas en nuestra vida, pero no deben de ser lo que esté en primer lugar o el objeto de nuestra adoración. Y si nosotros adoráramos a Dios, wow, cómo nuestras vidas serían afectadas en todas las áreas. Y eso puede comenzar a partir de este momento al tomar esa decisión. La decisión para algunos de los que están aquí comienza con primeramente poner su vida en Jesucristo como su Salvador personal, porque esto nunca se va a dar si nosotros no hemos confiado en Jesús para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecados. Muchas personas erróneamente creen que la religión es la manera como sus pecados pueden ser perdonados y se entregan por completo a la religión para luego encontrar una frustración y un vacío en ello. Otras personas piensan que el tratar de vivir una vida de moralidad lo mejor que puedan es lo mejor que ellos van a poder hacer, y al final les lleva a ese mismo vacío. Pero lo que la Biblia nos dice es que solamente cuando venimos a confiar en Jesús como nuestro Salvador personal, Él viene, nos perdona de nuestros pecados y nos da un propósito para vivir esta vida, y nos da un propósito y una esperanza para la vida eterna. Y por eso personas pueden adorar a Dios hasta inclusive en medio de las enfermedades o hasta en medio de un problema crítico en sus vidas. Y si tú nunca has tomado esa decisión, ¿por qué no hacerlo esta tarde? ¿Por qué no venir a aceptar a Jesús para que Él tome el control de tu vida? Y si tú estás dispuesto a hacerlo, me encantaría orar inclusive personalmente contigo, si tú quieres hacerlo. Si estás dispuesto a hacerlo, inclusive yo te invito que ahí donde tú estás sentado, alza tu mano como una señal de que quisieras hacerlo. No tengas pena de lo que otras personas puedan pensar de ti. Esta es la decisión más importante en tu vida, y si tú quieres hacerlo, alza tu mano ahí donde estás, y me encantaría poder orar contigo para que tú tomes esta que es la decisión más importante que hay en tu vida.
Quizás para algunos de los que están aquí esta decisión dicen, yo quiero hacerlo, yo quisiera que Dios tome el control de mi vida, pero no quiero hacerlo delante de tantas personas que están aquí. Quisiera poder hablar con una persona y hacerlo quizás en privado, porque tengo preguntas también. Y si esa es tu situación, terminando esta reunión por esas puertas de la parte de atrás, cruzando lo que es la sala de ahí afuera, hay un lugar que se llama el Next Step Center, donde hay varias personas que están dispuestos a sentarse contigo, explicarte un poquito más lo que esto significa, poder despejar tus dudas y orar contigo para que tú puedas tomar esta decisión. Y nos encantaría que terminando esta reunión nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos con una última oportunidad de adorar a Dios en esta tarde y hacerlo con todo nuestro corazón?